con nosotros esta mañana. Si es tu primera vez hoy y estoy diciendo por qué hay mesas, esta noche vamos a tener un evento que llamamos Servant Summit y aquí es donde vamos a comer y el equipo no va a tener tiempo para poner mesas después. Hoy hay mesas la semana que viene que regresamos a como estábamos. Hoy vamos a continuar nuestra serie en 1 Samuel y vamos a ver capítulo 9, verso 1 al 2 y también capítulo 10, verso 1 al 11, en un mensaje que he intitulado El defecto de centrarse en la carne. Ahora, la mayoría de nosotros conoce un poco, por lo menos entendemos la historia de cómo el rey David vino a ser el rey y no mucho de cómo Saúl se hizo rey. Voy a dar un resumen rapidito de David. La historia de cómo David se hizo rey o vino a ser ungido para el rey se encuentra en capítulo 16 de 1 Samuel. Leemos que el profeta fue enviado para ungir, el profeta Samuel, al segundo rey, que es David. Ahora, recuerda que David no necesariamente fue la primera opción. El papá de David trajo al hermano Eliab, que es el hermano mayor. Él era alto, fuerte y se parecía extremadamente como alguien que debe ser rey. Y Samuel quedó inmediatamente impresionado de este hermano. Sin embargo, Dios le instruyó a Samuel específicamente que no mirara la apariencia de fuera y Eliab no fue elegido. 1 Samuel capítulo 16, versos 6 al 7. Ahora, es curioso para mí que cuando leo esto porque Eliab impresionó a Samuel mucho. Y vamos a ver en unos minutos que también Saúl impresionó a la gente por sus características físicas. Ahora, esto nos enseña una valiosa, de verdad, lección esta mañana de cómo ver las cosas de la perspectiva de Dios y no solo de la perspectiva humana. Iglesia, debemos entender esto. Ningún talento, ningún privilegio externo puede sustituir un corazón duradero y que es transformado por la gracia de Dios. Miremos aquí juntos 1 Samuel capítulo 9, verso 1 al 2 esta mañana. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valoroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasada cualquiera del pueblo. Aquí está el punto número 1 para nosotros esta mañana: la elección del externo. Ahora, Saúl se presenta como alguien bien impresionante, sus credencias físicas, alto, joven, guapo, y es exactamente lo que los ojos humanos buscan. Nos está mostrando aquí lo fácil que es que la gente se engañe por la apariencia exterior. Ahora, si ser rey de Israel se trataba solo de imagen, pues ¿sabes qué? Saúl era perfecto, él era el que tenía que ser. Ahora, el nombre de Saúl significa pedido o orado por, y Israel pidió un rey y Saúl fue en efecto a quien ellos pidieron. Sin embargo, para ustedes que son súper estudiantes de la palabra de Dios, ¿notaste algo en el verso 1 y 2? Algo faltaba que yo creo que es muy importante para un rey tener. Y lo que faltaba en esos primeros 2 versículos es que no se menciona nada de Dios. Parece que el foco de Saúl provenía de una familia rica, tiene mucha influencia y era alto y guapo, pero no dice nada sobre su relación con el Dios de Israel. Y yo diría que la razón por la que el texto no dice nada es porque de verdad no había nada de qué decir. Ahora, lo que sabemos o lo que podemos aprender aquí de esto es que en la vida de Saúl expuso la verdadera condición de Israel. ¿Por qué? Porque es fácil decir que Saúl tenía la culpa, pero en sí Saúl fue el reflejo de un declive espiritual más profundo en toda la nación. Saúl representa la imagen de la justicia del hombre, impresionante por fuera, pero carecía de integridad estructural en el interior. Y aunque la nación proyectaba una imagen de fidelidad, nosotros podemos ver que su corazón estaba muy lejos de Dios. Ahora, si estuviste con nosotros la semana pasada,
Vimos al fin del capítulo 8, el Señor ordenó a Samuel que ungiera al rey de Israel. Así que nosotros esperaríamos, ¿no?, que el capítulo 9 empiece con Samuel llevando esta aventura de ir a buscar al nuevo rey. Pero no, de verdad, cuando llegas al verso 3, comienza presentando a Saúl con un sirviente que salen a buscar un par de asnos perdidos o burros perdidos. Ahora, no tenemos tiempo para verlo todo, so voy a resumir el resto del capítulo 9. La historia comienza con el problema que aparentemente se parece ordinario. Los burros o los asnos de Cis están perdidos. Así que Saúl sale y su sirviente sale por varios días buscando estos asnos, pero no lo pueden encontrar. Y es interesante que el primer rey de Israel sería conducido al trono por un poco de burros perdidos. De verdad, un recordatorio para nosotros que no tenemos a veces ni idea de cómo Dios podría usar las circunstancias aparentemente normales de la vida. Así que mientras Saúl y sus sirvientes se preparan para regresar, no ha encontrado nada, el sirviente sugiere una idea. Tengo una idea, dice el sirviente. ¿Por qué no vamos a buscar a Samuel, quien es el hombre de Dios respetado, ¿no?, y para ver si nos da una orientación sobre lo que está pasando? Ahora, lo que Saúl no sabe es que Dios ya estaba actuando, y el día antes que llegue Saúl, el Señor le dice a Samuel que le iba a enviar a un hombre de la línea de Benjamín, quien Samuel debe ungir como un líder sobre Israel. Ahora, el capítulo 9 después termina con Samuel organizando una conversación a privado con Saúl, preparándose para revelar el llamado de Dios en la vida de él y preparando para tener unas acciones o tomar los próximos pasos que vamos a ver en el capítulo 10. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. Dios provee para quienes Él llama. Mira conmigo, 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 al 11, dice así. 1 al 11 dice así. Tomando entonces Samuel una redona de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirían: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y esto afligió por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero de una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres a ella, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, panadero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizará con ellos, y será mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecerte holocausto, sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis?
Saúl también entre los profetas. Ahora, yo no sé si has leído una parte de la Biblia y dice, ¿de qué está hablando? Pues aquí es uno de esos pasajes. Ahorita lo vamos a quebrar un poquito más para ver qué es lo que enseña. Samuel describe 3 señales que Saúl debe reconocer mientras él regresa a casa. Ahora, me gusta lo que Spurgeon dijo. Charles Spurgeon enfatizó que Samuel le dio a Saúl señales por las que podía confiar la verdad de todo lo que había dicho. Termina la cita. En otras palabras, estas señales no eran solo como milagros, era una manera de ver con sus ojos que Dios realmente eligió a Saúl entre sí. ¿Pero qué significa? Pues la señal número 1, los burros encontrados, verso 2, significa Dios controla las circunstancias ordinarias y Saúl vino buscando asnos perdidos, pero Dios estaba preparándolo para el trono. Y antes de que Dios lo confiara a Saúl con un reino, lo mostró incluso los detalles más pequeños de la vida están bajo el control divino de Dios. Señal número 2, el pan recibido, versos 3 y 4. El significado es esto: Dios provee a quienes Él llama. Saúl recibió el pan de los fieles que se dirigían a Betel. No se lo ganó, no lo compró, no lo pidió, se le dio por la disposición de Dios. Y señal número 3, el Espíritu y los profetas, versos 5 y 6. Dios, el significado, Dios empodera a quien Él designa. La mayor necesidad de un rey no era la habilidad militar ni la influencia política, sino tener el poder del Espíritu de Dios. Y Saúl se transformaría para la tarea que tenía ante él. Ok, lo voy a resumir aquí bien rapidito. La providencia de Dios se encuentra en la parte de los asnos encontrados. La providencia. La provisión de Dios en el pan recibido y el poder de Dios en el poderamiento del Espíritu. Eso es providencia, provisión y poder de Dios. Y luego pasa algo bien interesante cuando llegas al verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Y el verso 9 confirma algo bien interesante. Y Dios le dio un corazón nuevo. Ahora, lo que nos lleva a algo muy importante aquí. La gran pregunta sobre el rey Saúl. ¿Será que el rey Saúl fue salvo o no salvo? ¿Será que Dios lo salvó o no? Pues veamos la progresión aquí, ¿no? Se los voy a leer rapiditamente. Dios eligió a Saúl como primer rey de Israel, 1 Samuel capítulo 9. Después las Escrituras dicen, Dios cambió su corazón de Saúl, 1 Samuel capítulo 10. Y llegamos a la tercera cosa, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó, 1 Samuel capítulo 10. Y el versículo 9 afirma, Dios cambió el corazón, lo que lleva a algunos a creer que sí, Saúl sí fue salvo. Pero entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo exactamente es que Saúl cambió? ¿Será que de verdad tuvo un nuevo corazón, prueba que el Señor había perdonado su pecado y había salvado a Saúl para la eternidad? ¿O será que simplemente el Señor estaba cambiándole y dándole lo que él necesitaba como rey para que Dios cumpliera su propósito? Entonces, ¿Saúl estaba salvo o no? Pues aquí está la respuesta. La Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice claramente si Saúl fue salvo. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no hacer un juicio de que Dios mismo no haya revelado. Solo el Señor conoce verdaderamente el estado de corazón de cada uno de nosotros y de cada persona. Y hay otras denominaciones que apuntan a este ejemplo para decir, ¿viste? Saúl perdió su salvación. Pues yo no creo que eso es lo que estamos hablando aquí.
Lo que sí sabemos de Saúl es esto, que Saúl empezó bien y Dios le eligió para ser el primer rey de Israel, cambió su corazón, el Espíritu de Dios vino sobre él. Saúl incluso profetizó y condujo a Israel hacia muchas victorias militares. Sin embargo, más adelante Saúl comete unos pecados graves y desarrolló en su vida un patrón de desobediencia y autosuficiencia. Y algunos creen que Saúl fue un hombre salvado que vivió como un creyente desobediente. Y otros creen que aunque Dios le dio el poder para el servicio, que Saúl nunca experimentó la salvación o el cambio de corazón que lo lleva a la salvación genuina. Así que parece que la transformación a Saúl fue principalmente la preparación de Dios para usarlo en el trabajo de rey. Ahora, la vida de Saúl nos recuerda que una persona, y aquí va a ser un poco, entiende esta parte, una persona puede experimentar las bendiciones de Dios, incluso el poder de Dios, el Espíritu de Dios, sin tener un corazón completamente entregado a Dios. Ahora, ¿te recuerdas de un hombre que se llama Sansón? Tal vez leíste la historia o viste la caricatura. Pero Sansón tenía la bendición y el poder. Y si tienes tiempo esta semana, puedes leer Jueces capítulo 13, capítulo 13 al 16. Registra que Dios le eligió y le dio fuerzas físicas sobrenatural del Espíritu Santo para derrotar a los filisteos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con su corazón? Constantemente rompía los votos nazaríos, persiguiendo a mujeres extranjeras y vivía para sus propios deseos en lugar de vivir por la santidad de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Saúl falló, pero ¿en qué falló? Uno de los mayores fracasos de Saúl ocurrió en 1 Samuel capítulo 13, no está en la pantalla, donde Dios le había ordenado a través de Samuel que esperara 7 días antes de ofrecer el sacrificio. Pero bajo la presión de los filisteos y al ver dispersar sus soldados, Saúl inició y tomó asuntos en sus propias manos. En lugar de esperar en Dios, él mismo ofreció el sacrificio. Y cuando terminó, algo pasa. Llegó Samuel. Ahora, yo no sé si tú tienes un hijo que a veces hace cosas no tan inteligentes. No sé si tienes uno así. ¿Y qué es la mirada que le haces? ¿Qué acabas de hacer? Pues me imagino que en el verso 11 Samuel le dice, ¿qué has hecho? Mira, aquí pasó, el problema de Saúl no era solo en el sacrificio en sí, su verdadero pecado fue en la desobediencia de Dios, cuando Dios ya había hablado claramente, pero Saúl eligió su propio camino sobre el camino de Dios. Ahora, la vida de Saúl nos enseña 3 cosas, no está en su pantalla, o si está tomando notas, aquí va. Número 1, Dios valora la obediencia más que el esfuerzo humano. ¿Sabías eso? ¿Que tu obediencia es mejor que tu sacrificio? Porque hay mucha gente que hace grandes sacrificios para Dios, pero no es obediente a Dios. Número 2, la fe requiere paciencia y confianza y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y creo que esta es la parte difícil, ¿no? Esperar. Porque hay gente que dice, si Dios hiciera cosas a mi tiempo, el mundo estaría mejor. No, no necesariamente. Nosotros solo miramos lo que vemos, Dios conoce todo. Y a veces lo más difícil que va a pasar en una temporada de nuestra vida es esperar. ¿Será que esta es la novia o novio con que debo salir? Espera. ¿Será que esta con la que me voy a casar? Espera. Señor, ¿qué pasa con mis hijos? Espera, espera, espera. Y cuando esperamos, de verdad estamos mostrando nuestra confianza en Dios. Y número 3, es un recordatorio. Cuando elegimos nuestro camino en lugar de Dios, hermanos y hermanas, esto viene con consecuencias. Hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Aquí es el punto número 3 para nosotros esta mañana.
Dios es soberano sobre todos los que gobernantes, incluso los que no creen. Entonces esto lleva a la pregunta, ¿puede Dios usar a un incrédulo para cumplir su voluntad? Pues las enseñanzas de la Escritura dicen que Dios puede usar tanto a personas salvas como a personas no salvas para cumplir su propósito. Hermano, acabamos de leer que acaba de usar unos burros, creo que puede usar a cualquiera, Dios puede hacer lo que Él quiera. Iglesia, mira, aquí va esto, es importante para nosotros. Ser usado por Dios no es lo mismo de ser salvo por Dios. ¿Tú recuerdas al faraón? Dios levantó al faraón para mostrar su poder a través del Éxodo. Mira conmigo Romanos capítulo 9, verso 17. Dice así, porque la Escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, Faraón claramente no era un creyente, pero Dios usó su rebelión para demostrar la gloria de Dios y liberar a Israel. Déjame contarte de otro tipo, y este nombre siempre me cuesta, Nabucodonosor. Gracias que mi mamá no me llamó Nabucodonosor, porque nunca lo hubiera dicho. ¿Qué pasa a ese señor? Dios se refería a él repetidamente, al rey pagano Nabucodonosor, como su siervo, Jeremías capítulo 25 y 27. Y Dios lo usó como instrumento de juicio contra Judá. Y recuerdas un hombre, y este creo que muchos lo conocen. ¿Qué pasa a este hombre llamado Judas de Iscariote? Judas fue uno de los 12. Participó en el ministerio de Jesús. Imagínate, caminó con Jesús, no solo caminó con Jesús, escuchó la voz de Jesús y aún así Jesús le puso por nombre que Judas era un diablo. Lo puedes ver en Juan capítulo 6, verso 70. Judas desempeñó un papel necesario en el plan de la redención de Dios a través de la crucifixión de Cristo. En estos ejemplos nos recuerdan algo firmemente hoy, que la participación en el ministerio no es prueba de salvación. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿en qué me ha usado Dios? La verdadera pregunta sí es si de verdad hemos arrepentido, si de verdad hemos confiado en Cristo, y aquí hay otra parte, si estamos produciendo fruto. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos el corazón fluctuante de Saúl nos apunta a la absoluta necesidad de Jesucristo. Tú recuerdas el bautismo de Jesús, ¿no? El Espíritu Santo se lanzó sobre Jesús, no lo hizo temporalmente, el Espíritu descendió y permaneció en él, Juan capítulo 1. Y Jesús poseía un corazón humano impecable que amó perfectamente al Padre desde la concepción hasta la cruz, calificándolo para ser un ser nuestro sacrificado e inmaculado. Ok, ¿qué significa esto? Mira, en sí debemos nosotros aprender a mirar más allá del espejismo de competencia. Hermanos, nosotros debemos de aprender a dejar de evaluar nuestra salud espiritual y la salud espiritual de otros basándonos únicamente en la personalidad y la carisma. Porque la capacidad de hablar en público o el éxito en el mundo y recordar que Dios revisa también los lugares más ocultos de nuestro alma es llegar a un punto de entender. Alguien puede hacerse parecer que es cristiano, pero puede ser lobo. Hermanos, y a veces sí hay lobos entre las iglesias, lobos en liderazgo, lobos en lugares alrededor del mundo, y a veces son lobos feroces. Pero también, hermanos, a veces hay ovejas no vestidos como lobos, pero vestidos con falsa doctrina, vestidos con malas enseñanzas de la Biblia. Y tú sabes que cuando una persona agarra un concepto de la Biblia y tal vez no es algo bíblico, se lo llevan en su vida para siempre. No sé si has oído esto, que alguien te dice, hermanos, este es un ejemplo, no lo dice la Biblia, estoy actuando ahorita.
pues tú sabes que dice la Biblia, Dios solo ayuda a quienes se ayudan ellos mismos. Termina la plática. Si estabas dormido, te acabas de despertar, la Biblia no dice eso, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que enseña eso? La gente dice, pues yo lo tengo que hacer, y hasta que yo lo cumpla después, Dios me ayuda. Nosotros no vivimos, nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios, no nos podemos ganar la salvación. Eso es algo que Cristo entregó, hizo posible cuando Él murió en la cruz por nosotros. La realidad es que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Fue Dios que nos cambió. Es un recordatorio, hermanos, esta mañana, de recordar nuestra propia o examinar nuestra propia regeneración, nuestra relación con Dios. No se basa en una experiencia emocional en el pasado o escalofríos espirituales temporales, sino una obra permanente y continua del Espíritu Santo que da el fruto que viene cuando hay arrepentimiento. En otras palabras, hay cosas que puedes fingir, pero en sí hay cosas como fruto duradero que no puedes tener si no has tenido un arrepentimiento y cambio de Dios que solo viene en Jesucristo. Ahora, Pastor Roger, quien falleció hace unos años, una vez le preguntaron cuál fue la parte más difícil del ministerio y su respuesta sencilla pero poderosa dijo que la parte más difícil del ministerio es acabar bien. ¿Y no es así, hermanos? Todos podemos empezar bien, pero no acabamos bien. Por eso dicen que no vayas al gimnasio en enero, porque ahí están todos tratando de empezar bien. Pero para febrero ya está bien todo, no te preocupes, hay espacio. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza y tal vez tú en tu propia vida te has dado cuenta de los hermanos, hermanas que empezaron pero no acabaron. Hermanos y hermanas que empezaron pero no han resistido, no han podido de mantenerse firmes en el Señor. ¿Será que perdieron su salvación? Un bautista decía, no fueron salvos porque se fueron de nosotros. Y como se fueron de nosotros, no pertenecían a nosotros. Hermanos, por eso es que no debemos confiar en lo que nosotros hemos hecho por Dios, pero debemos aferrarnos a la verdad y confiar en que Cristo es el único que salva. Entonces, ¿qué clase de fruta estás tú produciendo? ¿Estás produciendo fruto duradero? ¿O estás produciendo fruto que son como los aguacates? Se ve bien, ya está mal. Hermanos, terminar bien debe ser nuestra oración. Terminar bien delante de Dios, de nuestra familia, de nuestros hijos, debe ser nuestra meta. ¿Por qué? Porque es cuando terminamos bien que muestra si de verdad hubo un cambio duradero en nuestra vida. ¿Quién va a regresar a la muerte espiritual una vez estando vivo en Cristo? Y a veces la gente dice, puedes creer ese pastor, ese líder, mira de dónde cayó, pero la realidad no sabíamos qué tan bajo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida de cada uno que nosotros creemos que son completamente ocultas y tal vez pueden ser ocultas para tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, pero ¿sabes quién sabe? Dios. Y un día tú y yo estaremos delante de Él. Saúl empezó bien. Hubo todas las señales de lo que Dios podía hacer y aún así no acabó bien. Ahora nosotros como iglesia tenemos 3 recordatorios, en realidad son 3 pasos, van a estar en la pantalla aquí. Y es confía en Jesús, es camina con Dios y es únete a la misión. Y si esta mañana tú no conoces a Cristo, nosotros oramos que tú confíes a Cristo, que confíes en Jesús, que Él te puede salvar tu vida, que Él puede transformarte y solo Él puede perdonar tus pecados. Pero si eres creyente esta mañana, recuerdo que número 1 es confía en Jesús.
Es un recordatorio que sigas confiando en Jesús en toda área de tu vida. Entonces voy a hacer unas preguntas de reflexión, no la contestes a voz alta solo para que pienses, pero para ver si estás confiando, si confías en Jesús. La pregunta número 1 es, ¿qué te ha estado enseñando Dios últimamente? ¿Qué estás leyendo en las Escrituras? Y habrá áreas en tu vida donde no confías que Dios es soberano. Número 2, camina con Dios. Entonces, si estamos caminando con Dios, la primera pregunta de reflexión es, ¿cómo va tu vida de oración? Eva tiene un dicho, ahora quiere orar, queremos que ore. Ora por todo menos la comida. Cuando estamos orando antes de comer, dice, y Cristo ama a mami, Cristo ama a daddy, y yo pensando se me está enfriando la comida. No, broma. Pero la realidad es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Está mejor o peor? Porque supuestamente en el proceso de la santificación debemos estar pareciéndonos más a Cristo. Otra pregunta en caminar con Dios. ¿En qué área de tu vida Dios está formando activamente ahorita? Porque aquí está la realidad. Tú y yo podemos pasar toda la vida y mientras estemos de este lado del cielo, hay algo que Dios tiene que cambiar en nuestra vida. Hay algo que Dios tiene que llevar por el proceso de la santificación en nuestra vida. Si un cristiano me dice, pastor, yo ya leí la Biblia, yo me lo sé todo, yo estoy diciendo, creo que no creemos en el mismo Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios es infinito para llegar a conocer y hay una profundidad bien grande en Él y pasaré el resto de mi vida. Solo la pregunta es, ¿qué área en tu vida Dios está formando activamente? Y número 3. ¿Qué es la parte dura? Únete a la misión. ¿Por quién oras tú? ¿Con quién has tú compartido el Evangelio? Antes de ascender, Jesús no dio una gran sugerencia, dio la gran comisión. Y nos unimos a la misión a través de la oración. A veces damos, tal vez nosotros no podemos ir a un viaje misionero, pero damos para que alguien más vaya. O vamos. Pero hermanos, la misión no solo es cruzar mares, aunque yo creo que sí es importante, no solo cruzar estados, aunque creo que es importante, pero también es cruzar calles para tus vecinos, para aún tal vez pasillos de hogar, para tus abuelos, tíos o quien sea que vive en tu casa. La misión es igual para todo creyente, llevar el Evangelio. Jesús dice, id, no dijo quédate tranquilo y aprende todo lo que tienes que aprender y no hagas nada con lo que aprendiste. Pero en realidad eso es lo que se ve, ¿no? ¿Cómo es que tú confías en Jesús? ¿Cómo es que tú caminas con Dios? ¿Y cómo es que te estás tú uniendo a la misión? Ahora, ya sea que Saúl fue creyente, indisciplinado o incrédulo que nunca confió realmente en Dios, hoy quiero recordarnos que nosotros como creyentes, la primer parte de nuestra vida en camino con Dios es importante para la formación. Pero nuestra oración debe ser terminar bien. Porque terminar bien es la mejor manera de mostrar que Jesús de verdad es el Rey de nuestras vidas. ¿Qué clase de fruto producimos? Si tienes aire en tus pulmones, hermano, hermana, todavía tienes un propósito. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. En unos momentos van a haber unas personas aquí que quieren orar contigo. Tenemos a unas hermanas que están aquí para las mujeres y hombres están aquí para cualquiera que quiera orar con ellos. Y esta mañana tal vez tú quieres aceptar a Cristo como Salvador. O tal vez esta mañana tú quieres reconciliarte con el Señor. O tal vez esta mañana simplemente tú solo necesitas que alguien ore contigo. O si quieres venir aquí a las escaleras, lo puedes hacer también. Voy a hacer una oración y después de esa oración tendrás tiempo para responder.
Señor, venimos delante de ti, Padre mío, sabiendo que recoger nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos no es fácil. Pero Señor, tú conquistaste la muerte. Así, Señor, si hay áreas en nuestra vida que no han sido sometidas a ti, ayúdanos. Señor, nosotros, me imagino que es igual para todos, conocemos a alguien que tal vez empezó bien. Yo sé, para mi vida, los que me hablaron del Evangelio empezaron bien, pero no terminaron bien. Yo oro por ellos y sus familias, y que un día, Señor, ellos entreguen su vida a ti. Que tú los rescates de las puertas del infierno antes que sea muy tarde. Que seas tú, Señor, que restaure sus corazones y cambie sus almas. Así, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy entregue su vida a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.